Bendecidos, gloria a Dios por un nuevo día más de vida. Gloria a Dios damos por el privilegio de estar una vez más aquí compartiendo su palabra. Está usted en el mejor lugar donde pueda estar, amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen en una oración antes de empezar. No tiene que ponerse de pie, puede cerrar sus ojos, por favor. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre Celestial, por el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Padre de la gloria, por el privilegio que me das en este día de traer la palabra y por la responsabilidad tan grande que ello genera. Te pido, Señor, que tomes control de mi ser, de mis nervios, de mis emociones, y que seas tú, Padre, el que hable, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu pueblo en esta mañana. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que te muevas con poder, que te muevas con autoridad, Señor. En esta hora, Padre, toma autoridad en tu nombre, Señor, y ato y reprendo, Señor, todo lo que se quiera oponer al que el fluir de tu palabra, Señor, caiga con autoridad, Señor. Todo espíritu contrario, soberano Dios y Rey, a ti en esta misma hora es atado, Señor. Declaramos que no tiene poder, declaramos que no tiene autoridad, y en el nombre de Cristo Jesús echamos esto fuera, Padre, y declaramos que solo tu Santo Espíritu, Señor, reina en tu casa. Declaramos, Señor, que tu bendición fluye, y declaramos que ninguna sombrilla espiritual, Señor, se lleva la bendición en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Los niños van a pasar a su clase hoy día? ¿Pasan en orden? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El tema de hoy lo hemos titulado Florece. Es un tema muy especial y es un tema que toca mucho mi corazón porque revela parte de la grandeza de Dios y al mismo tiempo de lo detallista y de lo maravilloso que es Él. Amén. Quiero acompañarles a que por favor abran su Biblia en el libro de Oseas, en el capítulo 14. ¿Me regalan un amén cuando estén allí, por favor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1, pero nos vamos a enfocar especialmente del 4 al 9, ¿ok? Vamos a tocar otros versículos también, pero no más los voy a mencionar, no les voy a pedir el favor que los busquen para de esa manera acelerar un poco, ¿verdad? No quiero tomar mucho tiempo hoy, pero sí quiero de que usted disponga su corazón en esta mañana, de que usted de verdad pueda abrirse a lo que Dios tiene para usted, amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has ¿qué? Caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como ¿qué? Como rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la de
el olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como. ¿Y qué va a pasar? Gloria a Dios, florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como el haya verde. De mí será hallado, ¿qué? Tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que el Señor está hablando a su pueblo. El libro de Oseas es un libro que a mí me quebranta sobremanera, porque el profeta Oseas practicaba más o menos, dicen que de 730 a 750 años antes de Cristo, ¿verdad? Y él ejercía durante los años del reinado de Usías, de Acaz, de Ezequías, en los días de Jeroboam. Pero sobre todo él describe la indiferencia del pueblo de Israel y la rebeldía que tenía este pueblo frente a la paciencia y la misericordia de Dios. Y el mensaje del profeta Oseas siempre era que Israel había sido infiel. Pero Dios, dice el profeta Oseas, no ha dejado de amar a Israel. Y ese es el contraste que él nos representa. Nos representa este contraste entre el amor tan grande del Señor y la infidelidad de su pueblo. Y quiero que nos enfoquemos porque en el primer punto vemos que Dios nos llama a ¿qué? A un arrepentimiento. Y yo meditaba en estos días que se reproducen tantos mensajes en las redes sociales. Y yo creo que uno de los mensajes que de pronto ya casi no se escucha o que no se hace mucho énfasis es en el mensaje del arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde el mensaje principal debe de ser siempre el arrepentimiento. Debe de ser de que ese pueblo rebelde se vuelva a el amor de Dios. Pero desafortunadamente nos hemos enfocado en nosotros mismos. Entonces ya se predica de mi prosperidad, de que yo esté bien, de cómo yo poder superar muchas cosas. Y sí es cierto, Dios quiere que nosotros estemos bien, pero el mensaje principal de Dios lo envió a través de su Hijo Jesucristo y fue de que tú y yo podamos alcanzar ese arrepentimiento y esa salvación mediante su Hijo. Entonces aquí ese es el punto número 1. Dios nos llama a un arrepentimiento, a volvernos a Él con palabras de súplica, rogando de que Él quite la iniquidad de nuestra vida. Y vemos que esta palabra iniquidad abarca muchísimas cosas. Dentro de las cosas que abarca el irrespeto por las leyes, la maldad, la impiedad. Y yo pregunto, ¿será que esas cosas que antes estaban en este reinado de este profeta se siguen manifestando hoy día? ¿Será que el corazón del ser humano se ha enfriado y se ha olvidado de su Salvador? Yo pienso que hay cosas que no han cambiado. Nuestros corazones están llenos de idolatría hacia nosotros mismos y ese amor por Dios se ha enfriado. Por eso en esta mañana el Señor nos recuerda que nos volvamos ¿a quién? A Él, en un espíritu de arrepentimiento. Dice el versículo número 2, dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Entonces yo quiero animarlo a que usted en este día, a medida de que vamos a empezar a hacer un paralelo entre lo que Dios define de acuerdo a lo que es la botánica, que son las plantas y el estudio de las plantas. A medida de que yo vaya describiendo características de esas plantas, usted pueda verlo como características en su vida.
Y de esa manera vamos nosotros a poder entender la profundidad del significado. ¿Me siguen? ¿Un poquito? Ahí vamos con la ayuda del Señor. Entonces este versículo primero que todo nos insta al arrepentimiento. Y yo quiero que usted en esta mañana se lleve algo. De que cada que el Señor a usted le ponga una persona en su camino, usted, el primer pensamiento suyo debe de ser llevar a esa persona al conocimiento del amor de Cristo, al arrepentimiento. Que usted pueda sentir el dolor que experimenta el perdido y que usted pueda clamar y sentir ese mismo dolor por esa persona. Amén. Punto número 2. Debemos clamar a la misericordia de Dios para que Dios nos libre. Debemos derribar la idolatría para que la misericordia de Dios fluya, para que la ira de Dios se aparte y para que ocurra un cambio en nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Este pueblo en este tiempo era un pueblo muy idólatra. Era un pueblo que de repente disfrutaba de una buena calidad de vida en términos económicos, pero en términos espirituales estaban muy alejados de Dios. Y ese es un desafío grande para nosotros, los que vivimos en este país, porque las personas acá de una u otra manera tienen el dinero suficiente para suplir sus necesidades. Y ha venido como este ídolo de lo que es el amor al dinero, ¿verdad? Y ha traído esa idolatría a muchos corazones y las personas se han agotado y han agotado sus vidas corriendo detrás de este ídolo, buscando su propio bienestar. Amén. Entonces que nosotros podamos derribar esa idolatría en este día, que usted hoy pueda salir y meditar en esta palabra y antes de correr detrás de ese ídolo, usted pueda reflexionar en ello. Amén. Que el Señor le revele las áreas en que usted debe trabajar en su vida y que el Señor le revele a usted sus fortalezas y debilidades en Él. Amén. Aquí es donde vamos a empezar a enfocarnos y dice la palabra que Dios quiere ser a nosotros como el rocío. Amén. ¿Qué es el rocío? ¿Cuántas personas saben o cómo se identifica el rocío? Es que, ¿qué elemento es? Es agua, es agua. En Colombia se usa mucho que nos decimos en las mañanas cayó el rocío, porque no es como una lluvia, sino que es como un agua tan menudita que no más moja la hierba. Y dice la palabra que Dios quiere ser a nosotros como ese rocío, como esa agua que cae y riega nuestro ser. Y que sabemos que el agua es ¿qué? Es indispensable ¿para qué? Para vivir, para vivir. Pero también sabemos lo que nos dice la palabra en Juan 4:14, que dice, el que beba el agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás, sino que de él, agua que yo le daré, se convertirá en una fuente ¿de qué? De agua. ¿Y qué va a pasar con esa fuente? Va a brotar. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces en el versículo 5, que se me hace tan hermoso, dice el Señor, yo seré a Israel como ese rocío, y él florecerá como ¿qué? Como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Hermano, ¿usted tiene la presentación de PowerPoint? Yo les traía unas imágenes, no sé si las podamos reproducir. ¿Cuántos conocen lo que son los lirios? Amén. De pronto las mujeres somos más como familiares con las flores, ¿verdad? Los lirios, muchos los conocen como lilies. Y es una flor muy bonita. Y yo investigaba sobre esta flor porque yo decía, gloria a Dios, qué trabajo. Gracias, hermano. Esos son los lirios. Vienen en diferentes colores, no solamente son blancos, hay también azules, hay de diferentes colores. Entonces cuando yo leía esta palabra, el Señor decía, mi pueblo florecerá como un lirio. Y el Señor me inquietaba y por eso traía lo que es la palabra botánica, que yo sé que muchas personas identifican botánica como las tiendas naturistas también, no sé si sea correcto. Pero en sí la botánica lo que es el estudio de las plantas y hay personas que se especializan en botánica
Porque las plantas tienen muchas facultades. ¿Cuántos saben que las plantas también tienen propiedades de traer sanidad? Amén. Las plantas son de bendición en la agricultura. Amén. Entonces el Señor me inquietaba en esto de la botánica y le decía yo, bueno, Señor, ¿por qué nos comparas con un lirio? ¿Por qué dices que floreceremos como un lirio? ¿Por qué no dice mi pueblo florecerá como las rosas? Las rosas son muy bonitas. O mi pueblo florecerá como los claveles. No, ¿verdad? Dice florecerá como un lirio. Y entonces el Señor me inquietaba en esto y empecé a investigar sobre los lirios. Y resulta que los lirios para el Señor parece ser como una de sus flores favoritas. Porque si ustedes recuerdan, el Señor comparaba la belleza de los lirios ¿con quién? Con Salomón. Y decía que ni aun Salomón, con toda esa belleza y esa sabiduría que él tenía, se había vestido igual de hermoso a estos lirios. Amén. Entonces investigaba yo y dice que esta flor del lirio es una flor que guarda nutrientes para sobrevivir en el invierno. Y esta característica del lirio la hace altamente resistente. ¿Cuántas personas me siguen en el estudio? Amén. Entonces, cuando el Señor trae esta comparación con los lirios, básicamente lo que nos está diciendo a nosotros es esto. Yo quiero que mi pueblo florezca. Yo quiero que mi pueblo florezca como este lirio. Yo quiero que mi pueblo pueda identificar que en él yo he puesto los nutrientes que lo van a sostener en esos momentos de invierno. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuán sabio es el Señor. Y yo decía, ¿cuáles son esos nutrientes con que nos equipa el Señor? Yo no sé si usted ha pasado por inviernos. Yo he pasado por inviernos. Yo he pasado por situaciones difíciles en que literalmente yo le digo, Señor, si no fuera porque tú estuviste ahí, yo a lo mejor no estuviera contando la historia. Y el Señor en este pasaje nos recuerda esto. Nos recuerda de que nosotros somos equipados con el nutriente principal, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos sostiene a través de pruebas y luchas, que nos sostiene en momentos y en situaciones difíciles. Otra reserva que el Señor ha puesto en nuestras vidas son las promesas, que en momentos de dificultad nos trae Él a nuestra mente y nos dice, es que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sustenta. Gloria a Dios. El Señor nos ha sustentado. El Señor sustentó al pueblo de Israel con maná del cielo. ¿Cuántos recuerdan eso? Con un calzado que nunca se agotó. Un calzado que parece que se extendía a medida que estos niños iban creciendo por 40 años. El Señor fue sustento a David en momentos de prueba y en momentos de dificultad. Y el Señor te recuerda hoy día que Él quiere que tú florezcas como ese lirio, porque en ti Él ha puesto esa reserva para que en tiempo de invierno no te mueras, sino que permanezcas y florezcas. Amén. Gloria a Dios. Siguiendo en el capítulo 14, vemos que la siguiente comparación que hace el Señor nos dice, extenderá sus raíces como el Líbano. Hermano, me regala la siguiente imagen. Entonces dice acá, extenderá raíces como el Líbano. Y yo investigaba en esto y esto hace referencia al cedro del Líbano. El cedro tiene unas raíces muy largas y muy profundas. El cedro es muy parecido a lo que nosotros conocemos como pinos, para que me vayan siguiendo. Y lo que se me hacía más interesante de estos árboles majestuosos es que dice que las raíces son muy largas, son muy profundas, que crecen metros y metros buscando la humedad, buscando el agua. Y decía yo, wow, Señor, de la misma manera tú quieres que seamos nosotros. Quieres que seamos como ese cedro y que nuestras raíces se extiendan y que en nosotros exista un desespero por Dios, que en nosotros exista ese anhelo por buscar de Él, por buscar de su palabra.
Pero algo que se me hacía bien interesante es que dice que este cedro soporta temperaturas muy altas, pero también muy bajas. Temperaturas que pueden llegar hasta 30 grados bajo cero y no muere. Gloria a Dios. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Y yo meditaba en esto y decía, Señor, así de resistentes somos. Porque a veces nos amedrentamos y a veces decimos, ay Dios mío, esta situación, ¿será que voy a poder o no voy a poder? Sí se puede. El Señor nos lo está revelando en su palabra. Dice que Él quiere que florezcamos y que esas raíces se extiendan y que nosotros podamos permanecer en Él. Y algo que se me hacía muy hermoso de esto de los cedros del Líbano es que dice que la madera del Líbano, de este cedro del Líbano, era una madera que era demasiado costosa y demasiado apetecida. Y en Primera de Reyes 5, no tienen que buscarla, nomás les voy a contar, nos relata de cómo Salomón hizo pacto con Hiram, con la M al final, por un intercambio de esa madera. Porque esa fue la madera, el tipo de madera que él usó para reconstruir el templo. O sea que en otras palabras nos está diciendo el Señor de que nosotros tenemos esa madera que es apetecida. Esa madera que se usa para construir palacios, de que en nuestro interior guardamos atributos de nobleza, guardamos atributos de pureza y de fuerza, porque es una madera altamente resistente. Y yo decía, Señor, esto me trae tanto a mi memoria la palabra en 1 de Pedro 2:9, que nos dice que nosotros somos real sacerdocio, de que somos nación santa, de que somos pueblo adquirido. Gloria a Dios. Esas características las tiene este árbol, pero más que este árbol, el Señor me está diciendo, tú las tienes, están en tu vida, yo las he puesto. Recuerda cómo son tus raíces, ¿son cortas o son largas? ¿Quién te sostiene? Amén. Gloria al Señor por su sabiduría. Hermanos, a veces leemos estos versículos, pero ¿cuántas veces de verdad nos hemos puesto a investigar? Es impresionante la sabiduría que esconde la palabra del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Versículo 6 dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Me regala el siguiente slide. Gloria a Dios. Versículo 5, ahí vamos. Dice, se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo y perfumará como el olivo. La gloria del olivo. Resulta que el árbol de olivo es un árbol bien interesante. El olivo también tiene unas raíces profundas, pero una de las características principales de este árbol de olivo es su productividad. Es un árbol que produce aceitunas por siglos. No es un árbol de temporada. ¿Me sigue, hermano? No es un árbol de temporada. Es un árbol que produce fruto por siglos. Dicen los expertos que un solo árbol puede producir 57 litros de aceite en un año. Además, nosotros sabemos que los israelitas apreciaban mucho este árbol de olivo. ¿Por qué? ¿Qué hacían con el fruto del olivo? Aceite, el aceite de oliva que todavía lo usamos nosotros. ¿Qué más? Dice que lo usaban para cocinar, lo usaban para las lámparas, para poder producir la luz, lo usaban como protector solar para la piel, lo usaban como jabón. Mejor dicho, este árbol tenía muchísimos usos. Y yo decía, wow, Señor, qué tremendo. Además de esto, dice que este árbol es un árbol muy fértil. Es un árbol que aunque carezca de agua por mucho tiempo, con el primer rocío que caiga sobre él reverdece. Y además tiene un poder de rejuvenecimiento.
y un poder de retoñar fácilmente. Amén. ¿Me siguen? Gloria a Dios. Y en esto yo meditaba y decía, wow, Señor, en el Salmo 92:14, el Señor nos dice que aún en la vejez nosotros daremos ¿qué? Fruto. Y dice que nosotros estaremos vigorosos y muy fuertes. Y meditando en estas características del olivo, yo le decía, Señor, que nosotros podamos ser como este árbol. Que nosotros no seamos cristianos de temporada, que nomás damos fruto unas 2 o 3 veces en el año. Que nosotros hayan esas características que nos permitan a nosotros reproducirnos con facilidad. Que lo que tú sabes del Señor tú lo puedas compartir a otros. Que tú te reproduzcas espiritualmente. Que tus negocios prosperen. Amén. Que estas características de este árbol de olivo estén en mí. Que aunque yo perezca, como dice su palabra, el Espíritu del Señor me rejuvenezca en él. Amén. Porque esto es lo que el Señor nos está diciendo acá. El Señor nos está diciendo con el olivo. Tal vez tú sientas que es muy tarde para empezar. Tal vez tú sientas de que ya tú no puedes alcanzar tus sueños. Tal vez tú te estés limitando por esas cosas, esos obstáculos que tus ojos materiales están visualizando. Pero yo creo firmemente que el Señor en esta mañana te está desafiando con este versículo y te está diciendo, así como ese olivo que produce mucho fruto, que tiene raíces muy largas, que se rejuvenece con facilidad, así quiero que seas tú en tu caminar conmigo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que perfumará como el Líbano. Los cedros del Líbano producen un olor muy agradable. Era lo que yo investigaba. Es un olor muy parecido al pino. ¿Cuántos de ustedes cuando llega la Navidad compran un pino real? Yo lo he llegado a comprar. Y se llena la casa, ¿verdad?, de ese aroma, que uno sabe que es el aroma del pino. Y aparte de eso, yo investigaba, en la botánica nos dice que este olor de pino es un olor antiséptico. ¿Qué quiere decir la palabra antiséptico? Quiere decir que mata todo tipo de agente infeccioso. O sea que es un olor que purifica. Es un olor que mata todo hongo. Es un olor que limpia las vías respiratorias. Lo usan para el tratamiento de la tuberculosis, lo usan para el tratamiento de la bronquitis, lo usan para tratar las úlceras. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Y yo decía, wow, Señor, qué hermoso, porque esto me recuerda de que nosotros somos los que llevamos esa fragancia, la fragancia de Cristo en nuestras vidas. Y yo decía, Señor, que nosotros podamos llevar tu fragancia. Que cuando entremos nosotros a un lugar, cambiemos esa atmósfera con la fragancia de Cristo. Que nosotros podamos, con la sola presencia del Señor, traer sanidad, traer medicina. Gloria a Dios. Que la fragancia de Cristo llene tu vida y que la presencia del Señor transforme atmósferas. Amén. Gloria a Dios. Siguiendo en nuestro versículo principal, versículo 7, dice, volverán y se sentarán bajo sus sombras, serán vivificados como trigo y florecerán como ¿qué? Como la vid, su olor será de vino del Líbano. Gloria a Dios. Vivificados como trigo. Investigando en esto veíamos que el trigo tiene un valor muy especial. ¿Qué se saca del trigo? Harina. ¿Qué se hace con la harina? Pan. ¿Qué más se hace? Tortillas, cereales, ¿verdad? Y en ese tiempo también se usaba el trigo como una ofrenda para Dios. Por eso la palabra habla de que llevaban el trigo y lo presentaban como ofrenda al Señor. Pero el trigo tiene que ser triturado, hermanos. Y lo que vemos aquí a este lado es un triturador de granos de trigo. Entonces los granitos de trigo van bajando
que son muy, muy pequeños, y es una piedra rudimentaria. Obviamente este es un molino de los tiempos de Jesús, gloria a Dios. Es una piedra muy rudimentaria que tritura completamente el trigo. Le da varias vueltas, y la única forma de salir de esa piedra es cuando es polvo. No hay forma de que se pase un grano completo. Ahí no hay forma. Ahí se tritura hasta que lo único que sale de ahí es polvo. Y yo decía, wow, Señor, tenemos que ser quebrados, tenemos que ser triturados. Y es algo de lo que nosotros no nos emocionamos mucho. Pero yo digo, gloria a Dios, porque es en esos procesos donde el Señor saca lo que verdaderamente es útil de nuestras vidas. Amén. Es en esos procesos donde se construyen esos testimonios que impactan y transforman las vidas de las personas que no conocen al Señor. Es a través de esos procesos donde nos acercamos más al Señor. Es a través de esos procesos y de esas trituraciones donde podemos decirle, Señor, de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven. Gloria a Dios, y eso es lo que nos está recordando el Señor aquí, de que nosotros vamos a ser vivificados como ese trigo. Gloria al Señor. Que el Señor tenga misericordia y que cuando estés en esos momentos de proceso, en esos momentos de dolor, tú puedas recordar que el Señor está sacando lo mejor de ti para su uso, para su propósito, para que su nombre sea exaltado. Amén. Gloria al Señor. Y dice también aquí la palabra, dice, vivificados como trigo y florecerán como la vid, y su olor será como el del vino del Líbano. Yo investigaba un poquito en esta palabra y sabemos que el Señor Jesucristo es la vid, ¿verdad? Y Él me ha llamado a mí a permanecer en Él y a llevar fruto. Y eso me lo enseña su palabra en Juan 15. Los que están tomando nota del versículo 4 al 12. Y investigaba yo también acerca de lo del vino del Líbano. Y el vino del Líbano es de los mejores vinos del mundo. El vino del Líbano tiene una antigüedad de más de 5,000 años. Y es un vino que se usa en muchos aspectos. O sea que el Señor aquí nos está diciendo, permanezcan en mí. Porque lo que yo saco de ustedes no es algo barato que se puede comprar en cualquier lugar. El producto que yo estoy poniendo en ustedes es de un calibre muy alto. ¿Me siguen? Gloria a Dios. Lo que el Señor ha puesto en ti, estas características de realeza, no se compran en la esquina, hermano. Estas características vienen de procesos. Vienen de permanecer en Él, vienen de morir a nuestra propia agenda personal y aceptar la agenda de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, me regala la otra presentación. Gloria a Cristo. Amén. Y yo reflexionaba en esto y le decía, bueno, Señor, tú quieres que yo sea ese árbol frondoso, ese árbol con raíces profundas, ese árbol que lleva mucho fruto. Y yo reflexionaba en esto y decía, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué querrá el Señor que yo sea ese árbol fructífero? Pensemos en un árbol. ¿Qué produce un árbol? Oxígeno. Es una de las características principales de los árboles, producen oxígeno. ¿Será que nosotros podemos vivir sin oxígeno? No, ¿verdad? ¿Qué más produce un árbol? Fruto, amén. Sombra. ¿Qué más produce? Madera, gloria al Señor. Y reflexionando en estas características de este árbol frondoso, el Señor me llevaba a recordar parte de mi niñez. Yo digo que yo tuve la bendición, porque hoy lo veo como una bendición, de vivir en una de las zonas selváticas de Colombia cuando yo era niña. Mi mamá y mi papá
fueron a este lugar en busca de trabajo. Y entonces ellos trabajaban enseñando en estas zonas rurales, zonas muy apartadas, donde no llegaban carros, donde no llegaban canoas. El transporte principal era el caballo y el que no tenía caballo, pues a caminar. Y yo recuerdo de que en muchas ocasiones las caminatas que nosotros hacíamos eran caminatas muy largas. Y no caminaba como camina uno acá, que uno camina por joven y le da la vuelta ahí a la cuadra o al block y ya. No, estas eran caminatas serias, de vida o muerte, porque si a usted le coge la tarde en un lugar de estos, usted corre peligros serios. Y yo no me imagino el estrés de mi mamá y mi papá con una niña pequeña. Imagínense la cantidad de animales y de todo. Pero el Señor me llevaba a recordar de que caminábamos mucho y a veces habían lugares que eran potreros. Si me entienden lo que es un potrero, un lugar sin nada de árbol. Y a veces de repente miraba uno un árbol y, hermano, era el afán de uno por llegar a ese árbol. Porque uno sabía que llegando al árbol, ¿quién llega al árbol? La persona cansada, ¿verdad? Anhelando uno la sombra. Me acordé de mi abuelito y perdonen que me ría porque mi abuelito dice que en una de estas caminatas él le oraba al Señor que pasara una nube por el sol para que le diera un descanso a la fatiga que él sentía de ese sol quemándolo. Y yo decía, Señor, es cierto. Y en ese momento pude entender un poquito de lo que Él nos está tratando de revelar. Él quiere que nosotros seamos ese árbol que da sombra al cansado. Que en nosotros se puedan recostar los que vienen abatidos. Que en nosotros no solo se recuesten, se abriguen bajo nuestra sombra, sino que además puedan agarrar un fruto. Amén. Gloria a Dios. Y en esto pensaba y yo decía, Señor, tú quieres que yo florezca no por mi propio beneficio, sino para que yo pueda servir a ¿quién? A otros. Ese es el objetivo del Señor. Aparte de esto, el Señor me revelaba en uno de mis devocionales la palabra en Ezequiel, y ahí sí les voy a pedir el favor de que me acompañen. Ezequiel 31. No estaba incluida dentro de mi enseñanza, digámoslo así. Pero el Señor me llevaba a ella y me pareció tan hermoso de que esta palabra encaja perfecto con esta enseñanza. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y les pido misericordia si ya están cansados, hermanos, pero se me hace tan importante leer esto. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra, aconteció en el año 11, en el mes 3, el día 1 del mes, que vino a mi palabra del Señor, de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encubró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Vamos a saltar de ahí al 10. Amén. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Versículo 11. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Vamos a saltar al 14.
Dice, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en ¿qué? En su altura, todos los que beben aguas, porque todos están destinados ¿a qué? A muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a fosa. Gloria al Señor. Mire tan tremenda que es la palabra. El Señor nos está regalando todas estas características de este árbol, pero aquí hay una exhortación. Aquí hay una exhortación. Y el Señor nos está diciendo, cuando tú te engrandezcas como ese árbol y empieces a dar fruto y empieces a ser de sombra, cuídate de no decir porque es que fue mi brazo, porque es que yo fui la que lo hice, porque es que vienen es a mí, porque entonces dice la palabra que Él nos, ¿qué dice? Desechará, nos entregará, derribará ese árbol. Hermano, me regala la última imagen que teníamos. Y yo le decía, Padre, qué tremenda enseñanza en este día. Porque sí, tú quieres que mi árbol sea frondoso, pero cuídame. Porque ¿qué pasa con los árboles? A los árboles también les salen hongos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tenemos una planta muy linda en la casa y de repente está llena de hongos, se empiezan a marchitar sus hojas, ¿verdad? Y yo reflexionaba en esto y más o menos diseñé este arbolito así. Que cuando el hongo del pecado toque tu árbol y tú veas que se empiezan a marchitar tus hojas, entonces tú puedas recordar que tú tienes una raíz de arrepentimiento, que tú siempre tienes esa bendición de poder acudir al Padre y clamar por perdón, de que cuando en ti aparezca ese hongo del temor y quiera traer tu árbol abajo, que tú puedas recordar que tú tienes una raíz de fe. Amén. Que cuando en ti empiece a haber autosuficiencia, como la que nos regalaba el Señor, el ejemplo en Ezequiel, donde Él está hablando del faraón, del sirio, de cómo se engrandeció, que cuando tú empieces a ver que en ti se está pudriendo esa rama, que en ti hay autosuficiencia, tú puedas recordar que tú tienes una raíz de agradecimiento, donde tú puedas recordar de que todo lo que tú tienes viene del Señor, de que todo es para Él y por Él, y que todas las cosas por Él existen. Amén. De que cuando en ti empiece a haber una rama que se empieza a marchitar de depresión, tú puedas recordar que el Señor te ha sostenido. Amén. Tú puedas recordar todas estas características que el Señor ha puesto en tu vida. Que cuando en ti venga una rama de sufrimiento, tú puedas recordar que tú tienes una raíz de perseverancia, que el Señor la trajo a ti por medio de Job y de su enseñanza. Amén. Que tu terreno siempre esté alimentado con la palabra, con la oración, con el ayuno. Pero sobre todas las cosas, que tú siempre recuerdes de que existe la soberanía de Dios, de que ese árbol tiene que florecer para darle a Él gloria, para darle a Él honra. Amén. Gloria al Señor. Quiero cerrar con un versículo que se encuentra en Apocalipsis 22. ¿Sí me entendieron un poquito, hermanos? Yo sé que era como un poco rara la comparación y todo, pero así son las cosas con el Señor. Son hermosas, son maravillosas, son misteriosas y a la vez tan simples. Gloria a Dios. Vamos a leer 22:12. 22:12. ¿Me siguen? Amén. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según ¿qué? Según sea su obra. Versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy ¿qué? Gloria a Dios, dice la palabra. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gloria al Señor. ¿Quién es la raíz? Jesucristo es la raíz. Pónganse de pies, hermanos. Vamos a cerrar con una oración. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre, gracias porque nos recuerdas en esta mañana que tenemos que permanecer en ti. Reconocemos que tú quieres que seamos, Señor, como ese árbol de olivo, Padre. Que tú quieres que seamos fructíferos. Que tú quieres que nuestro fruto se encuentre en todo tiempo, Señor. Gracias porque tú quieres que seamos como ese cedro del Líbano, Señor, que extiende sus raíces, Padre Celestial. Gracias, soberano Dios y Rey, porque tú quieres que aún en la vejez, Señor, fructifiquemos, que aún en la vejez llevemos fruto. Gracias porque nos recuerdas que como el trigo tenemos que ser vivificados, Señor. Tenemos que ser limpiados de impureza, Señor, y que es mediante esos procesos que tú sacas lo mejor, Padre Celestial, de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos recuerdas de que somos real sacerdocio, Señor, de que esa madera que has puesto en nosotros, Señor, es madera fina, Señor, de que has puesto en nosotros una reserva, Padre Celestial, que no importa las temperaturas, Señor, sean altas, sean bajas, Señor, que no importa la estación, sea invierno, sea verano, Señor, tú nos has equipado con una reserva especial, Señor, para llevar siempre tu fruto, Padre. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que la fragancia de Cristo está en nuestra vida, Señor, y de que somos, Padre Celestial, portadores, Padre, de semejante bendición, Señor, de esa presencia tuya en nuestras vidas, Señor, cambiando atmósferas, trayendo sanidad, Señor, siendo de sombra alcanzado, Padre, llevando fruto, Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de orgullo, Padre, de enaltecernos, que siempre, Señor, te demos la gloria y la honra en todo momento, Padre, que siempre, soberano Dios y Rey, reconozcamos que todas las cosas son tuyas, Señor, que todas te pertenecen, Padre Celestial, de que son para tu gloria y que son para tu honra, Señor. Siervos inútiles somos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Trae un espíritu de arrepentimiento, Padre, y prepáranos, Señor, para ser esos siervos fieles, Señor, en todo momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Cristo.
Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Dios está con su oído atento al clamor de los justos. Claman los justos y Jehová los oye. Su palabra también nos dice que el que pide recibe, el que busca y el que toca se le abre. Padre, aquí estamos, Señor, porque hemos creído que usted es el único Dios vivo y glorioso. Es usted el que nos ha amado de tal manera que nos ha enviado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el que pagó en la cruz por nuestros pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados. Padre, así dice su palabra y así lo creemos, Señor. Y desde este lugar, Señor, clamamos al trono de su gracia, Señor, por sanidad, Señor, que usted envíe, Señor, a este hombre, esta persona, Señor, que tiene su confianza puesta en usted, Señor, que usted extienda su mano que fue, Señor, aleluya, crucificada, que de sus llagas, Señor, fluye vida, fluye perdón, fluye de esa sangre preciosa de Jesucristo, fluye sanidad, fluye perdón, fluye vida en el nombre de Jesucristo. Padre, aquí estamos, Señor. Estos momentos son tan importantes, son de victoria. Estos momentos son de, aleluya, de sanidad. Son, aleluya, de restauración, de vida. En momentos donde el cielo se abre al clamor de su pueblo y llega al trono de su gracia, y desde ese trono, aleluya, celestial, usted envía desde ese trono, envía perdón, envía sanidad, envía prosperidad, envía vida en Cristo Jesús. Y este pueblo, aleluya, aquí unidos, aleluya, clamamos a este trono, y de ese trono recibimos en estos momentos, Señor, aleluya, de acuerdo a cada corazón, a cada petición, Señor. Usted escucha, usted es Dios, usted nos formó, usted nos hizo, usted conoce los pensamientos, las intenciones, usted conoce todo lo que hay en el hombre. Padre, muchas gracias, Señor. La victoria está en Cristo Jesús. Él la conquistó, Él nos la da en el nombre de Jesús. Esa victoria es segura porque Él ya venció los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, aleluya, y venció sobre todo principado y potestad, sobre toda enfermedad. Cristo es la victoria. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el único Dios verdadero. Jesucristo, aleluya, está a tu lado, hermano, hermana. Él está a tu lado. Está muy cerca de tu boca, de tu corazón. Si tú abres tu boca y confiesas con tu boca lo que cree en tu corazón, aleluya, tendrás vida eterna. Si tú crees que Dios levantó a Cristo de los muertos, aleluya, y que Él está vivo y se sentó en la diestra del Padre, y desde ahí Él intercede por ti, por mí. Aleluya. Toma la victoria en esta mañana. Tómala en tu corazón. Declárala. Aleluya, que Cristo, aleluya, ha vencido toda enfermedad y todo problema en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aleluya, somos más que victoriosos por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos en señal de gratitud, en señal de victoria, en señal de gozo, en señal de victoria. Aleluya, el pueblo se goza en su Rey. El pueblo se goza, nos gozamos en nuestro gran Rey y Salvador. Aleluya, ahí donde estás tú escuchando, ahí donde estás tú en tu lugar, ahí está la victoria. Cristo está a tu lado, Él está a tu lado. Él dijo en su palabra, aleluya, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Él no cambia, Él es eterno, Él permanece fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Salúdese unos con otros en el amor del Señor. Y recuerde para el aniversario traer un amigo. Amén. Amén, gloria.